¿Cómo te quedas si te digo que el detonante que inició la gran crisis económica mundial del año 2008, una de las mayores crisis de toda la historia, está a punto de repetirse? Han pasado ya 14 años desde la gran crisis de 2008, una crisis que se originó por la alta concesión de hipotecas subprime de muy mala calidad, que una vez los propietarios de estas hipotecas fueron incapaces de hacer frente a sus obligaciones de pago, causaron un efecto en cadena que arrasó al mundo financiero. Fíjate la magnitud del disparate de concesión de hipotecas en aquella época a prácticamente cualquier persona que pidiese dinero prestado, que incluso una stripper de tan solo 22 años tenía bajo su posesión hasta 10 casas hipotecadas con una deuda total de $2,5 millones. Hipotecas que no fueron pagadas y por tanto casas embargadas. En ese año 2008 el S&P 500 sufrió unas pérdidas de más del 38%, siendo el peor año de la historia bursátil, tan solo superado por la gran crisis de 1929, pero se llegó a ver una caída máxima de un 53%. Una auténtica pasada. Cada vez son más los expertos que dicen que a día de hoy estamos viviendo una situación económica muy parecida a la del año 2008. El S&P 500 está cayendo un 23% en lo que llevamos de 2022, por lo que aún queda caída para igualar ese menos 38% del año 2008, y aún queda más caída para igualar la caída máxima del 53%, que estaría alrededor de los 2.200 puntos, que sería borrar de un plumazo todas las ganancias conseguidas en bolsa durante los últimos 8 años. Oye, vaya, ¿y cuál es ese evento que fue el detonante de la crisis del año 2008 y que está a punto de volver a repetirse? La quiebra de la entidad financiera Lehman Brothers. Hablamos del que era en aquella época el cuarto banco más grande de los Estados Unidos, que contaba con un total de $680.000 millones en activos bajo gestión y que daba empleo a más de 26.000 personas, es decir, un auténtico gigante financiero. Pues a día de hoy, un banco famosísimo y muy importante de la talla de lo que era Lehman Brothers en el año 2008 está repitiendo los mismos pasos que esta compañía. Hablamos del banco suizo Credit Suisse, uno de los bancos más importantes de Europa, que en 2018 contaba con más de 45.000 empleados. Y ante los rumores de quiebra, pues evidentemente las acciones de Credit Suisse lo están notando en bolsa. En lo que llevamos de 2022, sus acciones están cayendo un 50%, pero es que desde sus máximos históricos de mediados del año 2007, pierde ya un increíble 95%. Además, fíjate tú por dónde que esos máximos históricos fueron conseguidos justo antes de que saliera a la luz el escándalo de la stripper que hemos visto antes, porque sí, en efecto, Credit Suisse estaba por medio. Y es que durante los últimos días estamos viendo a Credit Suisse en las portadas de los principales canales de noticias financieras y no precisamente por noticias positivas. Hoy mismo salía una sentencia de un juicio que llevaba en proceso desde 2013 que condena a Credit Suisse a pagar más de 500 millones de euros por las pérdidas ocasionadas a sus clientes en la crisis de 2008. Y también hemos conocido que el CEO de la parte de banca de inversión ha dimitido mientras resuenan los tambores de quiebra. Pero para entender por qué Credit Suisse puede ser el siguiente Lehman Brothers y desencadenar una crisis financiera súper profunda, primero tenemos que entender qué es lo que hizo o qué es lo que le pasó a Lehman Brothers en el año 2008 para causar la gran crisis que causó. Para esta parte del vídeo necesito que estés bien concentrado, porque va a ser muy interesante, pero puede resultar algo enrevesado. Voy a intentar explicártelo bien. Este eres tú, una persona contenta, alegre. ¿Por qué? Pues porque te has enamorado de una vivienda que tiene jardín y piscina y quieres comprártela. Pero claro, no tienes todo el dinero que necesitas y tienes que pedírselo prestado a alguien. Imagina que necesitas 200.000 euros prestados. ¿A quién se lo pides? Pues en efecto, a un banco. Pero el banco no es tonto, tiene que ganar dinero y esos 200.000 euros te los presta a cambio de que le pagues unos intereses del 6%, que aunque a día de hoy te parecen muy altos, en aquella época eran así. No obstante, a los bancos no les gusta arriesgar su dinero porque es que ese no es su negocio. Y este banco no quiere estar expuesto a que tú puedas dejar de pagar esos intereses porque pierdas el trabajo. Así que lo que hace es hablar con otra entidad a la que le dice: oye, mira, si esta persona pierde su trabajo y no me puede pagar, tú me vas a dar los 200.000 euros que le he prestado. Y a cambio yo te voy a pagar todos los meses un interés muy bajito, del 2%.
Porque claro, el mercado hipotecario es súper seguro y no tiene prácticamente nada de riesgo. Así todos están contentos. Una persona ha vendido su casa, tú tienes tu hipoteca, el banco ha ganado un 4% de interés sin riesgo y la entidad aseguradora está ganando un 2% tan solo porque un banco ha llamado a su puerta, ya que no han tenido que buscar a ningún cliente. A este contrato que realiza el banco con la entidad aseguradora se le denomina CDS, Credit Default Swap, y es un término súper importante con el que te tienes que quedar en la cabeza porque es fundamental para entender qué es lo que pasó en el año 2008 y que causó esa gran crisis económica. Una cosa que no te he contado es que estas aseguradoras pueden ser entidades aseguradoras como tal, pero también pueden ser bancos y también puede ser cualquier tipo de institución financiera como un fondo de inversión. Y sí, has pensado bien, en 2008 aquí estaba Lehman Brothers. Pues imaginemos que ahora hay muchas personas, todas ellas que quieren comprarse una casa, por lo cual necesitan mucho dinero. Vamos a suponer que cada una de estas personas necesita esos 200.000 euros que le pide al banco. Suponemos que en total son 1.000 personas que necesitan 1.000 hipotecas y que por tanto el banco desembolsa un total de 200 millones de euros por los cuales sigue recibiendo este interés del 6%. Al igual que antes, el banco pide una garantía de cobertura por valor de 200 millones de euros a la empresa aseguradora a cambio de pagar un interés del 2%. Es decir, que la empresa aseguradora gana un total de 4 millones de euros, que es un 2% de los 200 millones. Pero ¿qué pasa si 20 personas, que son solo un 2% de las personas que han pedido hipoteca, pierden sus trabajos y se declaran en bancarrota y no pueden pagar sus hipotecas? Pues que la entidad aseguradora tiene que pagar esos 4 millones de euros de beneficio al banco. O dicho de otra manera, la entidad aseguradora gana un dinero equivalente a poder cubrir la quiebra de tan solo el 2% de las personas aseguradas, que es un porcentaje muy bajito. Y claro, entramos en un periodo de crisis y en lugar de 20 personas, son 100 personas las que no consiguen pagar la hipoteca y se declaran en bancarrota. Por lo tanto, la entidad aseguradora tiene que pagar 20 millones de euros al banco, los cuales no tiene porque solo ha ganado 4 millones de euros y por lo tanto se declara en bancarrota. Y esto, que parece una exageración, es exactamente lo mismo que le pasó a Lehman Brothers en el año 2008, pero a muy gran escala. En el año 2008, Lehman Brothers tenía activos por un valor de 680.000 millones de dólares, respaldados por tan solo 22 millones y medio de dólares. Esto es que una caída de entre el 3 y el 5% en valores inmobiliarios eliminaría todo el capital. Es que es alucinante. ¿Y qué pasa cuando quiebra Lehman Brothers? Que el banco al que debe dinero también quiebra. Pero es que a su vez Lehman Brothers vendía estos Credit Default Swap a otras empresas aseguradoras que tampoco podían pagar y también quebraban. Pero es que estas empresas cotizaban en bolsa y personas como tú o como yo invertían en ellas y veían cómo sus acciones se derrumbaban. Pero claro, también están los consumidores que se hacen eco de las noticias, empiezan a tener miedo y ya no quieren comprar más casas. Como se paraliza la demanda, también se paraliza la oferta. Y las empresas constructoras dejan de construir y también pierden dinero. Y como dejan de construir, dejan de comprar material a sus proveedores, que también quiebran. Y claro, los accionistas de estas empresas que también cotizan en bolsa pierden su dinero. Y así podríamos continuar y continuar con la cadena, provocando el apocalipsis financiero, que fue exactamente lo que ocurrió en el año 2008. Y tú, llegados a este punto, te puedes preguntar: oye, Valle, llevas 10 minutos de vídeo y de momento no me has dicho qué pinta Credit Suisse en todo esto. ¿Te acuerdas que hace un rato te he dicho que te tenías que quedar en la cabeza con el término Credit Default Swap? En esta gráfica vemos por un lado en azul el precio al que cotizaban las acciones de Lehman Brothers en los años 2007 y 2008. Y por otro lado tenemos en rojo el spread o el porcentaje que tenía que pagar Lehman Brothers a las aseguradoras que compraban sus Credit Default Swap. Evidentemente, cuanto mayor sea este porcentaje es peor, porque lo que quiere decir es que la entidad aseguradora ve que tienes riesgo de entrar en quiebra y por tanto te pide un interés más alto por asegurarte tus activos. Pues aquí vemos como a la vez que las acciones pasaban de valer $80 a valer tan solo $20, o sea, una caída del 75% en un año y medio, el interés del Credit Default Swap se disparaba desde los 25 puntos básicos
hasta los 300 puntos básicos, o sea que se multiplicaba por 12 veces. Por cierto, 100 puntos básicos es equivalente a un 1%, así que estos 300 puntos básicos quería decir que Lehman Brothers tenía que pagar un interés del 3% a las entidades que le aseguraban sus activos. Pues resulta que este año, a la vez que las acciones de Credit Suisse se están hundiendo en bolsa, el spread de sus Credit Default Swaps se ha disparado, llegando hace poco incluso a superar los 300 puntos básicos. Es decir, que se está repitiendo el mismo patrón que ocurrió con Lehman Brothers hace 14 años y que provocó o desencadenó una de las peores crisis financieras de la historia. Por lo que hay gente que piensa que en el caso de que Credit Suisse corra la misma mala suerte y entre en quiebra, podría desencadenar ahora mismo una crisis económica a nivel mundial y que por tanto lo peor en bolsa estuviese todavía por llegar. ¿Y tú, analista, qué piensas? ¿Que de verdad lo peor está por llegar? ¿O que ya hemos superado el bache o que estamos cerca del suelo de mercado y que a partir de ahora las bolsas se van a comportar bien durante los próximos años? Hazme saber tu opinión aquí abajo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete para así no perderte más vídeos de este estilo y como siempre nos vemos en el siguiente, aquí, en Buy Street.